Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo vivo de Norte. Vamos a fijar el comentario para que puedan saber quiénes estamos charlando. Mi nombre es Marcelo López y ya lo voy a invitar a Mariana Alegre, ella es colaboradora del digital, está en Charata y ya la vamos a invitar a formar parte de algunas cositas que pasaron la semana, algunos desafíos que vivimos en las redes, y Mariana, que siempre está en el tema de las redes, nos va a contar un poquito de qué se trata. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Cómo estás, Marce? Buenas noches a toda la gente que nos está siguiendo aquí a través de la cuenta de Instagram de Diario Norte. Mariana nos acompaña de Charata, les contamos a los que están recién sumándose, eh, para contarles un poquito quién es. Ella es colaboradora del digital, escribe para también la versión de papel de Diario Norte en la sección de interior, está en radio, está en tele, le gustan los deportes, es emprendedora, muy buena tía, me dijeron. Así que de todo un poquito, Mariana. No, y vamos a charlar un poquito sobre algunas cosas de las que por ahí vemos en las redes. En esta semana vimos muchos muros con fotos en blanco y negro. Si querés empezar por ahí, Mariana. Sí, la verdad es que yo creo que esto se remonta un poquito a lo que pasó con Oriana Sabatini. Le agregó un extra lo que pasó con la revista Argentina, con esta etapa de la hija de Máxima Sorreigueta, y derivó, se juntó con este Challenge Accepted, que es desafío aceptado en español, que empezó a generarse y a tomar mayor magnitud con la unión de las famosas, ¿no? Y lo bueno, Marce, que quiero destacar de esto, es que también se han sumado hombres. Si bien este desafío comenzó como una especie de llamado de atención respecto a la situación de la mujer en Turquía, sabemos que hay culturas que, a pesar de que vivimos en el 2021, tratan muy mal a la mujer, pero si tenemos que ser un poquito honestos, un poquito bastante, tenemos que ver la realidad de lo que pasa con la violencia de género. Y yo creo que tanto esto, ¿no? La violencia de género, el bullying, el famoso bullying del que hablamos, que se da en muchos aspectos, y no lo sufre solo la mujer, lo sufre el hombre también, empezó a generar que las redes sociales empezaran a hablar de otra manera. Si nos remontamos un poquito más atrás, hay que decir que cuando hablábamos de retos, generalmente estaban involucrados con malas noticias, con retos que mayormente se daban en niños y en jóvenes, en adolescentes, que se hablaban de suicidios, que terminaban en muertes. La palabra reto empezó a cambiar, creo yo, no sé si vos coincidís conmigo, cuando empezó el movimiento Me Too, este famoso movimiento que empezó en Hollywood, que se dio en el seno de lo que es la industria del cine y de la televisión, y que terminó con situaciones mucho, pero mucho más grandes, que no tienen que ver solamente con el tema del abuso, sino ya con cuestiones más profundas que tocaron a políticos, a ricos, a poderosos de la industria, y no solo del cine. Mariana, y en esto sí coincido con ese punto, y en esto de que hablábamos por ahí fuera de este vivo, ¿te parece que de alguna manera esta clase de movimientos, la potencia que tiene de que se haga a escala mundial, puede darle fuerza o lograr contener a esos grupos que antiguamente eran más vulnerables, no tenían cómo manifestar, cómo contar lo que pasó, cómo manifestarse? Yo creo que no podemos desconocer que hay muchos movimientos mayormente de mujeres, y también hay que darle su cuota a lo que fueron los movimientos agroecológicos o ecológicos en su momento. Tenemos que hablar de Greenpeace y de muchos otros tipos de ONG que han generado, pero que tenían un estilo para protestar, un estilo para visualizar las problemáticas, que quizás esta forma no es ese, es gente que no comparte ese estilo, pero sí comparte que hay un problema. Yo creo que lo principal es no quedarnos en el desafío que generan las redes sociales, o en estar presente con el reto como una moda,
sino en no dejar de visualizar el problema, porque el problema es muy grave, lo vemos todos los días, lamentablemente, ni las marchas, ni las protestas, ni las pocas discusiones que hay a nivel político han generado algo que cambie la situación, por ejemplo, de la violencia de género. Pero sí es cierto que es una forma de empezar a conversarlo en otros lugares, o que la gente que por ahí no está de acuerdo con este método que se utiliza, se sume también a la conversación, y que esa conversación no se polarice entre gente que cree que está mal y gente que cree que está bien el método, sino en que no se pierda la discusión, porque creo que ahí está la gran clave de estos retos o de estas situaciones, igual que está pasando en Estados Unidos con el tema de Black Lives Matter, que atravesó también políticamente y a nivel deportivo. Por ejemplo, si hablamos en Estados Unidos de deporte, tenemos que hablar de una industria, de empresas. Los clubes allí no existen como tal, sino como franquicias en todos los deportes. Y ayer se veía la NBA, bueno, se esperó mucho que llegue la NBA, que se lance la NBA, porque las otras ligas no pudieron, están teniendo muchos problemas de todo tipo. Y ayer se vio el impacto que tuvo esto. Se vio también en el fútbol español, en muchos otros deportistas que o se arrodillaron o utilizaron remeras con mensajes alusivos. Y creo que acá es clave el rol que cumplen las redes sociales. Así como las redes sociales tienen esta connotación negativa de lo que se expone, de cuánto se expone la gente y demás, o cómo permite el odio, la discusión, creo que está generando algún cambio, no sé si con la fuerza para generar una tendencia, pero yo creo que está generando un cambio en su uso, en que la gente utilice las redes no solo para contar lo que hace en su día a día, sino también para acompañar esto y para que no se pierda, insisto. Lo más grave es que se deje de visualizar ciertas situaciones, el racismo en el caso de Estados Unidos, la violencia de género o la situación que está atravesando la mujer en general, la situación de los inmigrantes. Sin ir más lejos, cuando se estrenó hace poco un documental de Netflix de Ana Frank, que es una nueva versión, donde está Helen Mirren, esta actriz británica que es muy conocida, se volvió a tocar el tema de los migrantes, algo que en los últimos años nos golpeó por fotografías muy duras, pero que quedó ahí, quedó en el impacto de la fotografía y no en la discusión. Llegó el coronavirus y parece que lo único que pasa en el mundo es el coronavirus, y las cosas siguen pasando, siguen muriendo gente, y siguen muriendo mujeres. Y también, Marce, creo que esto también es bueno decirlo, llevándolo al otro punto, a lo de Oriana Sabatini, la hija de Máxima Zorrigueta, es a qué modelo siguen los chicos en las redes. ¿Qué tipo de utilización se hace de las redes? Y yo no sé, vos sos papás de 2 nenas, y no sé si coincidís en esto, pero creo que el tema de la educación en el uso de las redes sociales es un tema que tenemos que empezar a conversarlo en la escuela. Sí, realmente son bebés todavía, pero tengo sobrinos por ahí que ya están preadolescentes, algunos ya están en secundaria, y es un tema que es cierto, no es abordado sistemáticamente desde lo que son los modelos educativos, de esa de esa contención institucional, y sería muy bueno porque nos vemos atravesados por casos como el de Angelina Cáceres este mismo año, una nena apenas 13 años, conquistada a través de las redes sociales por un chico de otra localidad. Finalmente tuvo un desenlace, como ya sabemos, trágico para esta nena, y no fue el único caso en el Chaco, mucho menos en el país, así que está buena la temática que pusiste, porque no es discutido en los ámbitos de solamente por ahí se discute el tema salarial y hasta ahí nomás, no en cuanto a abordar también esto que golpea y mucho a nuestros adolescentes e incluso a niños. Claro, nosotros por ahí cuando fuimos a la escuela estudiamos todo lo que era cómo se habían logrado los derechos de los trabajadores, cómo se habían logrado el voto femenino y un montón de cuestiones
que quedaron como encapsulados en la historia, no los roles que cumplen, por ejemplo, las instituciones que pelean por los derechos de los trabajadores o el rol de la mujer, y creo que se ha perdido la escuela como ese espacio de educación, ¿no? De educación en todo tipo. Hoy tenemos que hablar de otra cuestión muy grave, que es el tema de los siniestros viales, que a pesar de todo lo que está pasando, no deja de ser una problemática muy grave. Tenemos que hablar de esto que te decía, del grooming que vos planteabas con los adolescentes, y también lo que tiene que ver particularmente, insisto, con el tema de la imagen. Y esto ya no solo golpea a los adolescentes, sino que golpea también a la gente de ciertas edades. Y en esta cuarentena donde consumimos más, donde nos centramos más en la pantalla porque no podemos salir, sin lugar a dudas, el efecto puede ser muy negativo. Y el de la violencia de género también, porque obviamente estás encerrado con tu agresor. Y ojo, que en esto también hay que ser claro, yo no soy ni psicóloga ni psiquiatra, pero sí creo que es importante también hablar acerca de la violencia psicológica, porque esa violencia psicológica es la que empieza a silenciar a la víctima, y creo que estos challenge y demás pueden generar estas oportunidades que tienen que ver justamente con vernos, con reconocernos, con quizás acompañar de la forma en que nosotros creemos podemos acompañar algo que no tiene que dejar de discutirse. Mariana, hablaste de los famosos, de las famosas. ¿Te parece que es importante que ellos puedan plegarse a estos retos? Quizás a través de algo que nos cuesta mucho, como un posteo, como un retuiteo, porque quizás, como vos decías, dejó de ser la escuela de ese ámbito donde se aborda la educación de manera integral, pero quizás Tini dice algo y tiene muchísimas seguidoras que van por ese camino porque la consideran su ídola del momento, o quizás Neymar Jr. Hizo el símbolo de la paz, y entonces ellos están a favor de la paz, o una remera decía que salven al planeta o cuiden los bosques, y tiene mayor impacto que un padre, que un profesor. Sí, yo creo que el rol hoy de los famosos y también de los influencers, no nos olvidemos que hoy tenemos esa nueva categoría de famosos que son los influencers, que son personas como uno, pero que han logrado cierta notoriedad, que lo sigue cierta cantidad de gente y que tienen justamente, como lo dice la palabra, influencia en la opinión, en toda lo que es decisiones, en ciertas edades donde es clave la formación de la opinión o el concepto que uno tiene de diferentes cosas. Yo sigo creyendo que la familia o el hogar, porque podemos decir el contexto que rodea a los chicos, sigue siendo clave, como en la escuela. Pero sí es cierto, hay que reconocer que tiene ese poder de llegada. Hay ciertos famosos que están muy comprometidos con cada causa, y un caso muy particular es el de Jennifer López, que tiene muchísimos millones de seguidores, y fue ella quien empujó un poco este Challenge Accepted para que después se sumaran otras famosas más, como Jennifer Aniston, Gal Gadot, entre otras. Pero me parece que siempre es la clave la forma en que se plantea el desafío. ¿Por qué este desafío de la foto en blanco y negro? Y yo vi que hubo gente que lo fue adoptando, este desafío, con el mensaje que quería dar, acompañando la idea central, que es esto de darle visibilidad a la mujer, pero también que lo fue acompañando, no sé, de las amigas, de hombres, del trabajo, o sea, visualizando un poco quizás esto de, bueno, no soy 90, 60, 90, o no soy famosa, o no soy X estereotipo, pero sí me creo importante, sí creo que soy importante, que me quiero, y creo que ese es creo que el Challenge Accepted tuvo ese disparador que no se esperaba, porque surgió de una cuestión que tiene que ver con la mujer, pero no llegar a este punto, que si lo vemos en general es importante, porque ese valor y ese amor propio quizás sean el motor para que las mujeres no sufran, no sean víctimas del abuso, y también que si lo están siendo se puedan dar cuenta y puedan pedir ayuda. Más allá de todo lo que uno puede hacer como familia, como amigo, como institución, como gobierno o movimiento, creo que es muy importante el empoderamiento y el amor propio. Esa famosa palabra del empoderamiento
de la que tanto se está hablando. Y creo que este challenge particularmente generó una vuelta de tuerca. Lo que es el otro movimiento quizás es muy controversial, porque la verdad es que hemos visto algunos deportistas, incluso deportistas negros, que han decidido no sumarse. Pasó anoche en la NBA, pasó con un jugador de Orlando Magic, que él decidió no usar la remera, ni tampoco arrodillarse, y yo creo que esto generó quizás dentro de todo el movimiento una pregunta: ¿por qué no decidió hacerlo? Entonces, acá hay otras cuestiones, me parece, sociales, propias también de lo que tiene que ver cómo se vive en Estados Unidos. Pero a lo que quiero llegar yo es que las redes pueden ser un instrumento muy, muy, muy poderoso de educación, de influencia, y también para poder empezar a crearnos un poco más, a tratarnos un poco mejor, y creo que es necesario sobre todo para los más chicos. Y en marco de esta pandemia, en marco de toda la situación que estamos viviendo, aprender a usar las redes sociales tiene mucho, mucho de poderoso. Eso es lo que yo creo. Las redes sociales son muy poderosas y lograr cambiar esa discusión es necesaria. Lamentablemente los medios también tenemos que hacer nuestra autocrítica de lo que pasó con la revista Caras esta semana pasada. Creo que es un llamado de atención, porque no es la única. Hay otras revistas que son mal denominadas femeninas por sus propias editoras, y hay muchos medios de conocidos y grandes que estereotipan un montón. Y creo que no se trata de enojarnos, insisto, sino de lograr una mirada diferente. Y esa mirada diferente tiene que partir de uno, ojo que en esto voy a seguir insistiendo siempre, y tiene que partir de lo que son los lugares educacionales, la familia, la escuela, el club, etc. Un poquito te spoileo una nota que se viene para la semana que viene, que tiene que ver con esto que decías del poder que se redescubrió quizás en este tiempo de apartamiento, donde estuvimos restringidos en muchas de nuestras libertades laborales, sociales, que hicimos con el doctor psiquiatra Fernando Dortiñac, donde tratamos un poquito de cómo él rescata el punto de que fueron protagonistas y que fueron quizás el único hilo que mantuvo a muchas personas que están solas, son adultas, mayores, y lo único que tenían de vida tenía que ver con el afuera, con el otro, con los lazos. Yo creo que, yo lo había planteado en una de las columnas que escribí para el suplemento Finde, que las redes sociales nos habían acercado a gente que tenemos lejos, nos han permitido conocer gente de otros lugares, pero que nos habían alejado de nosotros mismos. Esto hay una tendencia, no sé, Netflix hoy está inundado de series de este tipo que tratan esta temática en diferentes géneros, en drama, en comedia, incluso ahora se estrenó una que se llama Hater directamente. Hater es denominado el que destila veneno, podríamos decir, en las redes, que de eso hay un montón. Hay algunas redes que tienen más que otros, pero que realmente hay un montón, y el daño que esto causa, que realmente es importante. Pero esto es como el huevo y la gallina, uno no sabe si lo genera una publicación, un influencer famoso, una situación. La cuestión es que las redes se alimentan, y que nos hemos alejado de nosotros mismos justamente por el rol que cumplieron las redes, esto de la vida en Instagram. Yo creo que en esto los mismos creadores han sabido reflexionar, y los influencers también, no todos, pero muchos influencers están siendo más cuidadosos con lo que promocionan, están siendo un poquito más vulnerables, no tan perfectos, más humanos, podríamos decir, y creo que eso es importante, porque insisto, hay gente que llega a millones y millones de personas y no se dan una idea del impacto que tienen en la vida de las otras personas. Así como nosotros, los periodistas o los medios de comunicación, lo tenemos, hoy lo tienen ellos también, no solo los famosos. Así que yo creo que va a dar para charlar un montón. Hay que esperar que pase este proceso, este 2020 tan raro que estamos teniendo, pero sí creo que esta es una cuestión que, como vos dijiste, y es una buena pregunta para la próxima charla para el psiquiatra,
el tema de la salud mental va a tener un protagonismo muy importante en las secuelas y también en cómo nos hemos manejado para mantenernos un poquito cuerdos y qué influencia han tenido justamente las redes sociales para eso, porque además tenemos que llamar redes sociales a todo, a WhatsApp, a Twitter, a Instagram, a TikTok, que creció de una forma abismal, al famoso Zoom, a Classroom, no sé, a un montón de cosas. Lo digital empieza a atravesarnos más rápido, me parece, de lo que teníamos planeado. Por eso insisto, ojalá que alguien lo piense. Yo creo que la discusión salarial es importantísima, pero me parece que los contenidos educativos en nuestro país necesitan una vuelta de tuerca importante en lo que es la educación respecto a las tecnologías, porque nos está pasando, porque ya está, o sea, ya no es una cosa que va a venir en el futuro, nos está pasando y los chicos cada vez más chiquitos tienen acceso a la tecnología. Vos decís que tus nenas son bebés, yo tengo una sobrina de 2 años y medio que ya sabe manejar el teléfono, y no es porque le dieron todo el tiempo, la controlan muchísimo, pero es intuitivo ya su forma de actuar con la tecnología. Entonces, a eso voy que tenemos que ser cuidadosos. Y los grandes también, nos hemos confiado mucho en que porque somos grandes sabemos manejar las redes, y la verdad que no. No todos sabemos manejar las redes ni el impacto que estas pueden tener en nosotros. Mariana, y hablando un poquito de lo que son las redes y de cómo están, porque están pensadas, obviamente, por todo ese gigantesco aparato que es Silicon Valley, ¿te parece que eso que se planteó en un principio fue de alguna manera movido o forzado, ese famoso algoritmo, por el uso que le fue dando la gente y la finalidad por ahí que terminó siendo algo para visibilizar un problema, para hablar de algo que te pasaba? Si hay un lugar que yo creo que no hace nada al azar, es justamente la gente que ha creado las redes sociales. Yo no creo que ellos se manejen por el azar. Están manejando un gran negocio, quizás el negocio más importante hoy, que es el de datos. Ellos compran y venden datos, ellos administran datos, saben todo lo que hacemos. Esta facilidad que nos da Google Maps, que nos dan todas estas cosas que son para facilitarnos la vida, terminan siendo datos que ellos comercializan a la hora de las publicidades, a la hora de lo que sea. Han sido interpelados por la justicia norteamericana, todos, incluido el dueño de Amazon, por el impacto que tiene Amazon. Hoy Amazon es como nuestro Mercado Libre, que realmente tiene una ganancia terrible, pero esa ganancia monetaria es solo una parte. Recuerdo que la palabra que utilizaron en el Congreso fue: ustedes son un nuevo poder. Al periodismo se le solía decir el cuarto poder. Hoy se habla de un quinto poder, que son los empresarios del Silicon Valley. Y sin lugar a dudas, esto influye mucho. Acá no estamos hablando de azar. Esta semana Turquía ya implementó algunas leyes por el tema de las redes sociales. Donald Trump lo está intentando, pero le está costando bastante, justamente porque hay un poderío económico y de influencias muy grande del Silicon Valley. Lo tenía Steve Jobs, lo tiene Bill Gates, lo tienen todos los dueños de las redes, y hay una batalla entre ellos también. Lo que ha generado TikTok y Zoom es un negocio que, por ejemplo, Mark Zuckerberg lo quiere, y Twitter también. Entonces, creo que esta batalla va a ser la nueva guerra, podríamos decir, de poder, que no tiene que ver con una discusión política ni social, sino que tiene que ver con una concentración de poder en algo tan loco, que es saber lo que hace todo el mundo, el tema de tener los datos. Y acá ya no se habla solo de una teoría de conspiración o de paranoia que ha existido siempre, sino que acá hablamos de algo real. Hoy esa gente maneja en datos muchísimo. Como lo manejan muchos, incluso los medios de comunicación o cualquier portal o donde vos comprás, que ya empieza a adquirir tus datos y los negocia, porque también eso es un activo para Mercado Libre y Amazon, porque lo es como sea. Yo creo que eso también es una discusión que más va a generarse por otro lado, pero sí creo que tenemos que ser conscientes que a nivel educativo los chicos tienen que saber cómo funciona el tema de las redes, pero en general
a niveles que tienen que ver con los valores, con cómo nos vemos, en el respeto, en visualizar también los problemas que hay con la discriminación, con el bullying, con la violencia de género. Creo que no son solo temáticas sueltas que tienen que estar por ahí en alguna charla. Tiene que haber, yo el otro día escuchaba a una profesora española diciendo que tiene que haber educación social en las escuelas. No solo, ella estaba hablando del caso de España, ella fue víctima de violencia de género y hoy es docente de educación social. Pero lamentablemente todavía el Ministerio de Educación de España no la acepta a la materia como tal y no la inserta. Ella solamente hace talleres, pero plantea, y de muy buena manera y con muy buenas bases, incluso pedagógicas, que tiene que existir la educación social en las escuelas. Llegó el momento, ya no somos una isla, la tecnología nos atraviesa, ya tu hija no habla solo con su amiguita del colegio, sino que habla con gente de Buenos Aires, de Rosario, de China, de España y de Francia. Esa realidad nos está tocándose mucho, tenemos que saber cómo enfrentarnos a eso. Creo que la mejor herramienta siempre va a ser la educación. Mariana, en todo esto que vemos de cambiar mi foto de perfil por una bandera de algún país, de una foto en blanco y negro, seguramente existe cierto contagio que es masivo y que no llega al fondo de la cuestión, pero pese a esto, ¿se puede hablar de que deja algún valor sobre la igualdad que vos decías, el respeto, la empatía con el otro, con lo que le pasa? Yo creo que nos obliga a hablar de temas que por ahí, si bien hay chicos y chicas y grandes también que lo hacemos por una cuestión, bueno, lo están haciendo, es como esto de que es el Día del Perro y todas las empresas ponen un flyer que es el Día del Perro, bueno, en un punto pasa por ahí, sí es cierto, pero en otro punto, y aunque sea mínimo, nos está ayudando a que la conversación se dé. Lo que pasa con el tema de las diferentes comunidades, con lo que pasó con esto de este crimen en Estados Unidos, lo que pasó con el movimiento Me Too, que insisto, para mí fue un quiebre. Esa situación fue un quiebre, que también derivó en otras cosas, pero fue un quiebre porque le permitió a muchas mujeres que estaban calladas hablar, o mujeres y hombres. Se han dado casos de gente famosa como Justin Bieber, que muestra también que el hombre sufre de abuso emocional, de abuso sexual, de violencia, y creo que no podemos dejar de hablar los temas. Por eso es justamente importante, Marcelo, que los padres y que también en la escuela se generen los espacios de conversación, porque los chicos están en las redes y consumen todo esto, y el tema de la discusión sobre la ley de aborto en Argentina generó también muchas cuestiones. Yo creo que por lo menos generó que se hable en la casa. De buena o mala manera, cuando la chica apareció con el pañuelo verde o cuando apareció algo verde o algo, creo que generó que se empiece a hablar del tema. Y uno puede estar de acuerdo o no, puede ser legal o no la discusión, esto no lo estamos hablando ahora, pero sí creo que generó que se hable, la conversación, que es lo que nos falta. Acá hay uno de los usuarios que dice educación social y emocional. Yo creo que lo social y lo emocional nos tiene que empezar a hacer, un todo, porque la empatía no se puede construir, hoy no se le puede pedir a un chico que sea empático, si no le enseñamos a quererse a sí mismo. Si ese chico no se quiere, no se valora, ¿cómo puede querer o valorar a otro? Yo creo que tiene que pasar por ahí. No hablamos de egocentrismo ni cuestiones por el estilo, sino justamente del amor propio, del valor, y de ahí para arriba la importancia de poder lograr que esta palabra que está tan de moda, que es la empatía, realmente sea un hecho. Mariana, ¿qué temáticas son las que mayormente tienen mucha aceptación entre los públicos masivos? Vimos por ahí a Greta Thunberg, vimos algunas personas que no estaban en el último de nuestros escenarios, que de pronto dieron vuelta al mundo con sus pañuelos, como decía, algunos con sus remeras, otros simplemente su cara se transformó en un ícono. Realmente creo que sí, yo creo que lo de Greta generó también una conversación que no se estaba dando. No es la primera adolescente que lo hace, de hecho en Argentina ya se hizo, hemos tenido
jóvenes chaqueños oradores en Naciones Unidas a la edad de Greta, pero no trascendían como trascienden hoy. Por eso yo hablo de lo poderosa que son las redes. Como Greta hubo y hay muchos chicos hace años, pero las redes le han dado una visibilidad muy grande. Y obvio que algunos han tomado esa imagen para apoderarse de un discurso. También tenemos que, en el análisis del discurso tenemos que plantear estas cuestiones. Hay organismos que han sido muy criticados por estar detrás de Greta. El caso de Naciones Unidas el caso de UNICEF fue muy criticado por cómo estaba apoyando el discurso de Greta, cuando en realidad ellos son parte de la situación que ella plantea como problema. No lo plantea solo como medioambiental, sino de qué rol están cumpliendo las instituciones. Y hoy pasa con la pandemia, con la Organización Mundial de la Salud. Nunca fue tan cuestionada la Organización Mundial de la Salud como con esta pandemia, al punto que Estados Unidos ha dejado de financiarlo. Uno puede tener una opinión o no de lo que hace Donald Trump, que ya es otra cosa aparte, pero sin lugar a dudas, empieza a generar también una discusión en el rol que cumplen las instituciones como la OMS, como Naciones Unidas, como UNICEF y un montón de cosas. Y quizás también no estamos viendo todo lo que están haciendo. La verdad que las problemáticas en el mundo no se reducen al coronavirus. Hay niños que se están muriendo por tratar de cruzar una frontera, niños y adultos. La discriminación que antes sufría el musulmán la sufre hoy un latino, y conversaciones que creíamos que ya las teníamos asumidas, me parece que realmente no asumimos nada. Y también me parece que hay algo clave, que es justamente eso, no dejar que las conversaciones se queden ahí, sino en sentar esos cambios en la educación y hoy en las redes sociales. Hoy saber que las redes sociales tienen un impacto muy, pero muy grande. Mariana Alegre estuvo con nosotros charlando de Charata. Vemos atrás que hay muchas redes sociales. Es una periodista que está en continua interacción, siempre en LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook, pero que además reflexiona. Por eso nos parecía interesante sobre esta mirada reflexiva del uso que le damos a las redes, de la función de la familia o del entorno en el que se crían los niños, adolescentes, niñas. Así que te queremos agradecer por esta mirada, por tu aporte, Mariana. Pasen también por www.diarionorte.com, que van a encontrar algunas de las columnas que escribe Mariana también, siempre encontrando una reflexión en las distintas situaciones, tanto de lo que pasa, hechos de la realidad, como a veces una mirada interna. Así que están más que invitados, ahí la pueden seguir en sus redes también, @MarianaAlegre11. Y te agradecemos por esta charla. Seguramente vendrán otras porque la realidad nos sigue trayendo temas y sorprendiendo todo el tiempo. Sí, invitamos a la gente que se sume también. Yo creo que la gente hoy, gracias a la interacción que nos dan las redes sociales, nos puede contar su historia. Así que ya saben, a través de todas las redes sociales del Diario Norte, tanto en Twitter, en Instagram, como a través de Facebook, nos pueden contar su historia. Y creo que eso es muy valioso, porque la historia de alguien siempre cambió la historia de la humanidad. Yo reciente nombraba a Ana Frank, por ejemplo, a Greta, el movimiento Me Too, las historias negativas también. La historia de alguien siempre ha cambiado la historia de la humanidad. Así que anímense a mandarnos y a contarnos sus historias, que vamos a tener el espacio para contarlo también a través de diarionorte.com. Gracias, Mariana, por tu aporte. Será hasta pronto. Buen fin de semana. Buen fin de semana.